¿Alguna vez has sentido que el silencio de un lugar antiguo no está realmente vacío? Existe una calma perturbadora que solo conocen quienes trabajan de noche entre miles de libros viejos. Cuando las luces principales se apagan y las puertas pesadas se cierran, las bibliotecas dejan de ser recintos de conocimiento. Se convierten en laberintos de sombras donde el papel antiguo parece respirar. Esta noche voy a compartir contigo 3 relatos reales de bibliotecarios nocturnos que descubrieron, de la manera más aterradora, que algunos libros nunca deberían abrirse a solas en la oscuridad. Quédate hasta el final de esta narración, porque el último relato revela un secreto sobre estos archivos que cambiará para siempre la forma en que ves las bibliotecas antiguas. Muchas personas piensan que el trabajo de un bibliotecario nocturno es tranquilo y aburrido. Se imaginan horas de lectura silenciosa, el sonido de un reloj de pared y el aroma a café caliente. Sin embargo, la realidad de los archivos históricos es completamente distinta. El papel viejo es un material orgánico que absorbe la humedad, el paso del tiempo y, según algunos, las energías de quienes escribieron en él. Los grandes edificios antiguos guardan ecos. Lo que estás a punto de escuchar no son historias de ficción ni cuentos inventados para asustar niños. Son testimonios documentados de personas comunes que simplemente cumplían con su trabajo de guardia y ordenamiento en las horas más oscuras de la madrugada. Al terminar de escuchar estos 3 testimonios, comprenderás por qué ciertos pabellones permanecen cerrados bajo llave. Entenderás el motivo por el cual los guardias de seguridad evitan recorrer los pasillos de historia antigua después de medianoche. Y sobre todo, aprenderás a reconocer esa señal inconfundible de que no estás solo en una habitación silenciosa. El primer relato proviene de un archivo municipal fundado a mediados del siglo XIX. Francesco trabajó allí como catalogador nocturno durante casi 6 años. Su labor consistía en clasificar documentos antiguos, actas de defunción y censos locales que no habían sido digitalizados. El área de trabajo se encontraba en el segundo subterráneo del edificio. Era un espacio amplio, frío y sin ventanas, construido con muros de piedra y ladrillo visto. Las estanterías metálicas medían más de 3 metros de altura y se alineaban en pasillos largos y estrechos. El olor en ese subterráneo era denso y característico. Olía a polvo acumulado, a cuero desgastado, a celulosa en descomposición y al frío propio de la tierra profunda. El único sonido constante era el humedecer sordo del sistema de ventilación. Sin embargo, a las 12 de la noche, ese sistema se apagaba automáticamente para ahorrar energía. En ese preciso instante, la atmósfera cambiaba por completo. Un silencio denso y pesado caía sobre el subterráneo, un silencio que parecía presionar los oídos de Francisco. Una noche de octubre, mientras Francisco revisaba unos legajos de 1880, el aire del subterráneo se volvió marcadamente más frío. Podía ver su propio aliento convirtiéndose en una leve nube de vapor. Pensó que se trataba de un fallo en la calefacción. Se acomodó la chaqueta de lana y continuó escribiendo en su computadora. De pronto, en medio de la quietud absoluta, escuchó un sonido suave pero muy claro. Era el roce de una hoja de papel al ser girada lentamente. El sonido provino del pasillo número 4, que estaba completamente a oscuras. Francisco se detuvo. Mantuvo la vista fija en la entrada de ese pasillo. Pensó que tal vez una corriente de aire impulsada por la ventilación residual había movido un documento suelto. Esperó unos segundos en silencio. No se escuchó nada más. Volvió a su trabajo. Pero apenas 3 minutos después, el sonido se repitió. Esta vez no fue una sola hoja. Fue el desfile rápido y continuo de decenas de páginas siendo hojeadas con prisa, como si alguien estuviera buscando desesperadamente un dato específico en un libro grueso. Francesco tomó su linterna de mano y se levantó de la silla. El piso de cemento devolvía el eco de sus propios pasos. Se detuvo en la entrada del pasillo 4 y encendió la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad y alumbró la larga hilera de tomos encuadernados en piel oscura. No había nadie. Las estanterías estaban inmóviles. Sin embargo, el olor a polvo en ese pasillo era agobiante, mezclado con un aroma extraño y metálico, semejante al hierro oxidado o a la sangre seca. Avanzó despacio, apuntando la luz hacia cada uno de los estantes.
Al llegar a la mitad del pasillo, la linterna comenzó a parpadear. La luz se debilitó hasta quedar reducida a un hilo amarillento. En ese momento, Francisco sintió una presión helada en la parte posterior del cuello. Era la misma sensación que ocurre cuando alguien se acerca por la espalda y respira a escasos centímetros de tu piel. Intentó darse la vuelta, pero las piernas le pesaban como si estuvieran hechas de plomo. Fue entonces cuando escuchó el susurro. No era un ruido ambiental ni un chasquido de la estructura del edificio. Era una voz humana, seca, pausada y estremecedoramente cercana. La voz provenía del espacio vacío entre dos tomos gigantescos ubicados a la altura de sus ojos. La voz pronunció claramente las letras de su propio nombre de pila. Francisco. El susurro no sonaba enojado, sino lejano y necesitado, como si viniera desde el fondo de un pozo muy profundo. El miedo le devolvió el movimiento a los músculos. Francesco retrocedió torpemente, chocando contra el estante opuesto. Al hacer contacto con la estructura de metal, un libro pesado cayó desde la parte superior e impactó contra el suelo de cemento con un golpe seco. El libro quedó abierto de par en par. La luz de la linterna se estabilizó de golpe. Francesco, temblando violentamente, apuntó la luz hacia el suelo para ver qué había caído. Era un registro de entierros del cementerio local que data de 1894. El libro estaba abierto en una página en blanco cerca del final de la encuadernación. Mientras Francisco miraba la página con la respiración entrecortada, presenció algo insólito. En la esquina superior de la página en blanco, una mancha oscura y húmeda comenzó a extenderse desde el interior de las fibras del papel, como si una tinta invisible estuviera brotando desde el pasado. La mancha no formaba letras claras, pero el fluido continuaba expandiéndose lentamente ante sus ojos. Francesco no esperó a ver qué se escribía. Corrió hacia las escaleras de emergencia, dejando la computadora encendida y sus pertenencias en la mesa. Al llegar a la planta principal, el guardia de la entrada lo vio pálido y sudoroso. Francesco intentó explicar lo sucedido, pero el guardia simplemente suspiró, negó con la cabeza y le dijo que esa no era la primera vez que un catalogador salía huyendo del pasillo 4. Francesco renunció a su puesto a la mañana siguiente. Nunca volvió a pisar un subterráneo y jamás volvió a trabajar de noche. Pero si lo que le ocurrió a Francisco en un subterráneo fue aterrador, lo que sucedió en una biblioteca universitaria centenaria demuestra que la altura y el espacio amplio no ofrecen ninguna protección contra estos fenómenos. El segundo relato nos lleva a una de las bibliotecas más antiguas del país, un edificio monumental con techos altos de madera tallada, balcones interiores y grandes ventanales de arco que dan a un patio interior. Marta trabajaba allí como supervisora de la sala de colecciones especiales durante el turno de noche. Su labor consistía en verificar que los tomos de valor inestimable estuvieran bajo las condiciones correctas de humedad y seguridad. A diferencia del archivo subterráneo, esta biblioteca era enorme y majestuosa. Sin embargo, durante las primeras horas de la madrugada, las grandes dimensiones del edificio jugaban en contra de los nervios de cualquiera. Las vigas de madera de los techos se contraían por el frío nocturno, generando chasquidos secos que resonaban en la inmensidad de las salas vacías. Las sombras de los grandes ventanales se proyectaban sobre el suelo como figuras alargadas que se movían con el viento exterior. Marta estaba acostumbrada a los ruidos normales de la estructura. Llevaba 3 años en ese puesto y conocía cada rincón de la sala principal. Sin embargo, en el invierno de 2018, comenzó a notar algo extraño en el balcón del primer piso, donde se custodiaban los libros de filosofía e historia eclesiástica. Cada noche, exactamente a las 2:30 de la madrugada, escuchaba pasos suaves arriba. No eran pasos pesados de botas de guardia, sino un caminar rítmico, ligero y continuo, como si alguien vestido con telas largas caminara de un extremo a otro de la galería. Al principio, Marta pensó que algún estudiante se había quedado dormido en algún rincón y había despertado desorientado. Subió varias veces por las escaleras caracol de hierro forjado para revisar la galería, pero nunca encontró a nadie. Los pasillos estaban desiertos, las sillas alineadas y los escritorios limpios. Sin embargo, en cuanto ella bajaba nuevamente a la planta baja y se sentaba en su escritorio, el sonido de los pasos volvía a comenzar en la parte superior.
Una noche particularmente fría, la niebla cubrió por completo los ventanales del edificio. La visibilidad hacia el patio exterior era nula. Marta estaba revisando el inventario en su mesa cuando escuchó algo diferente. Ya no eran solo los pasos en el balcón superior. Escuchó claramente el sonido de telas pesadas rozando contra los lomos de los libros a lo largo del pasillo de teología. Era un susurro textil continuo, acompañado por un olor intenso y fuera de lugar. La sala olía a cera de vela quemada y a incienso rancio, a pesar de que en todo el edificio estaba estrictamente prohibido usar cualquier tipo de fuego. Marta tomó su linterna y las llaves de acceso. Subió lentamente por la escalera caracol. A medida que ascendía, el frío se volvía más intenso. El metal de la barandilla de la escalera estaba tan helado que le quemaba las yemas de los dedos a través de sus guantes. Al llegar al balcón superior, el silencio se hizo absoluto. Apuntó la luz hacia el pasillo central. Entre las estanterías de roble oscuro, la niebla que venía de los ventanales parecía haber entrado de alguna manera, creando una capa baja que cubría el suelo de madera. A mitad del pasillo, Marta vio algo que le congeló la sangre. Una de las escaleras rodantes de madera, que se utilizaban para alcanzar los tomos más altos, se estaba moviendo sola. Rodaba lentamente sobre su riel de bronce, avanzando metro a metro sin que nadie la empujara. Las ruedas de metal producían un chillido agudo y constante que resonaba en la bóveda del techo. La escalera se detuvo exactamente frente a la sección dedicada a los textos sacramentales del siglo XVII. Marta se quedó paralizada en el extremo del pasillo. Quería gritar, pero la voz no le salía de la garganta. Vio como un tomo enorme, encuadernado en piel clara, comenzaba a deslizarse hacia afuera desde su nicho en el estante superior. El libro avanzó lentamente, como si unas manos invisibles lo estuvieran extrayendo con extremo cuidado. Finalmente, el tomo cayó sobre el estante inferior y se abrió. En ese instante, la temperatura de la sala bajó bruscamente. El aire se volvió tan denso que a Marta le costaba respirar. Desde el interior del libro abierto comenzó a emerger un murmullo. No era una sola voz. Eran decenas de voces superpuestas, un coro de susurros rápidos, angustiados y entrecortados que hablaban en un idioma antiguo y cadencioso que ella no pudo reconocer. Las voces no venían de arriba ni de los lados. Salían directamente de las páginas de papel. El coro de susurros fue aumentando de volumen. Las voces sonaban cada vez más cerca, como si la distancia entre el libro y los oídos de Marta se estuviera reduciendo rápidamente. Sentía la vibración del sonido en sus propios dientes. Las palabras invisibles llenaban la galería, rebotando en las paredes de madera. De pronto, todas las voces se callaron al mismo tiempo. Un silencio mortal cayó de nuevo sobre la sala. En medio de esa calma repentina, Marta escuchó una sola voz fina y rasposa justo detrás de su oreja izquierda. La voz no estaba en el libro. Estaba a menos de 3 centímetros de su rostro. La voz le dijo una sola palabra en español claro y firme. «Devuélvelo». Marta sintió un soplo de aire helado contra su cuello. La fuerza del miedo la hizo reaccionar. Corrió hacia la escalera caracol, bajó los escalones de 3 en 3 sin importarle el peligro de caerse y atravesó las puertas dobles de la biblioteca hacia la calle nocturna. Los guardias de la entrada exterior la encontraron temblando en el suelo de la plaza, incapaz de articular palabra durante casi una hora. Cuando la administración revisó las cámaras de seguridad al día siguiente, no se veía a ninguna persona extraña en el balcón. Sin embargo, las imágenes registraron claramente el momento en que la escalera de madera se desplazaba sola por el riel y el momento exacto en que el tomo gigante salía del estante y caía abierto. El libro en cuestión era un manual eclesiástico de exorcismos y bendiciones de entierros no consagrados de 1640. Marta pidió el traslado a una sucursal moderna a la semana siguiente. Hoy en día, se niega categóricamente a hablar de lo que escuchó esa noche en la galería superior. Llegamos ahora al punto de inflexión de esta narración. El tercer relato es quizás el más impactante y perturbador de todos, porque revela lo que realmente ocurre cuando los susurros entre libros antiguos dejan de ser simples ecos del pasado y comienzan a interactuar con el presente de quienes los escuchan.
Este caso ocurrió en la sección de colecciones especiales y archivos privados de una importante institución cultural. El protagonista de esta historia es Javier, un investigador y archivista experimentado con más de 20 años de trayectoria. Javier era un hombre profundamente escéptico, racional y acostumbrado a tratar con documentos raros y textos prohibidos. Para él, las historias sobre fantasmas en bibliotecas eran simples invenciones de personal no calificado o producto de la fatiga nocturna. En el verano de 2021, la biblioteca recibió una donación masiva. Se trataba de la colección personal de un antiguo profesor de lenguas muertas y ocultismo que había fallecido en soledad en su enorme casona del centro histórico. La colección Valverde, como la bautizaron, constaba de más de 300 volúmenes, la mayoría manuscritos únicos sin catalogar, envueltos en cubiertas de piel sin ningún tipo de título en el lomo. Los libros fueron almacenados temporalmente en una sala de trabajo aislada en el tercer nivel del edificio. A Javier se le asignó la tarea de inventariar toda la colección en un plazo de 2 meses. Debido a la cantidad de trabajo y al valor histórico del material, decidió realizar jornadas nocturnas en solitario para avanzar sin las interrupciones del público y los empleados diurnos. Durante las primeras 3 noches, la labor transcurrió con normalidad. Los libros eran extraños, llenos de diagramas complejos, anotaciones marginales en latín y pasajes en dialectos olvidados. Sin embargo, en la 4ª noche, Javier comenzó a notar una peculiaridad física en los tomos. Al tocar las cubiertas de piel de ciertos libros específicos, no sentía el frío habitual del papel o del cuero viejo. La piel de las encuadernaciones estaba extrañamente tibia, como si hubiera estado expuesta al sol directo instantes antes, a pesar de que la sala no tenía ventanas y el aire acondicionado mantenía el ambiente a 18 grados. A la 1 de la madrugada de esa 4ª noche, mientras catalogaba el tomo número 47, escuchó un silbido suave. Pensó que era el aire comprimido de alguna tubería. Se acomodó las gafas y continuó escribiendo la ficha bibliográfica. De pronto, el silbido se transformó en un murmullo articulado. Provenía de la mesa auxiliar donde tenía apilados los 10 libros que ya había procesado esa noche. Javier se detuvo. Miró la pila de libros. El murmullo no cesaba. Era un sonido constante, similar al murmullo de una multitud lejana reunida en una plaza. Acercó la oreja a la pila de tomos. El sonido no venía del aire de la habitación. Salía del interior de las páginas cerradas del libro situado en el medio de la pila. Era una vibración física que se transmitía a través de la madera de la mesa. Llevado por su curiosidad profesional más que por el miedo, Javier tomó ese tomo específico. Era un libro de tamaño mediano, cubierto con un cuero oscuro, rugoso y visiblemente desgastado en los bordes. Al tomarlo entre sus manos, sintió un leve pulso en las palmas, como si dentro del volumen latiera un corazón pequeño y lejano. Abrió el libro por la primera página. El murmullo cesó al instante. Las páginas estaban escritas a mano con una caligrafía fina y apretada, usando una tinta negra que no mostraba signos de decoloración a pesar del evidente paso de los años. Javier comenzó a leer en voz alta la primera línea. El texto estaba redactado en español antiguo. Apenas pronunció las primeras 3 palabras, las luces del techo de la sala parpadearon 2 veces y se apagaron por completo. La habitación quedó sumida en una penumbra casi absoluta, iluminada únicamente por el brillo tenue de la pantalla de su computadora portátil. Javier se levantó para buscar el interruptor general. En ese momento, desde la pila de libros de la colección Valverde, estalló una marea de susurros. Ya no era un murmullo lejano. Eran cientos de voces distintas hablando al mismo tiempo, todas a un volumen elevado, llenando cada esquina de la habitación. Las voces no hablaban en idiomas muertos ni decían frases incomprensibles. Javier comenzó a distinguir palabras en español claro. Y lo que decían las voces lo dejó paralizado de terror. Los susurros no estaban contando historias del pasado. Estaban recitando pasajes íntimos de la vida de Javier. Voces masculinas, femeninas y de niños pronunciaban los nombres de sus familiares difuntos, la fecha exacta de eventos traumáticos de su infancia y detalles de su vida personal que él nunca había compartido con ningún ser humano. Una voz infantil susurró la fecha de nacimiento de su madre.
Una voz anciana y rasposa detalló el accidente que Javier había sufrido cuando tenía 10 años. Las voces se sobreponían unas a otras, cada vez más rápido, creando un torbellino de información íntima y aterradora que parecía salir de cada rincón de la sala. Javier se cubrió los oídos con las manos, pero el sonido no venía de afuera. Retumbaba dentro de su propia cabeza, coordinado con el pulso violento que sentía en las sienes. Desesperado, se abalanzó sobre la mesa, tomó el tomo que había estado leyendo y lo cerró de golpe, apretando la cubierta con todas sus fuerzas. En el preciso instante en que el libro se cerró, las voces se callaron. Las luces del techo volvieron a encenderse con un zumbido eléctrico. La habitación estaba de nuevo en silencio y en perfecto orden. Sin embargo, Javier notó algo que lo estremeció aún más. Sus manos, que aún sostenían el libro cerrado, estaban cubiertas por una fina capa de un polvo grisáceo y oloroso. Era ceniza fina. Javier dejó el libro sobre la mesa con cuidado. Miró la pantalla de su computadora. La ficha catalográfica que había estado redactando antes del apagón había cambiado. En el campo destinado al nombre del autor, el cursor parpadeaba al final de una frase que él no había tipeado. La frase decía: "Nosotros recordamos todo lo que tú has olvidado". Javier no terminó el inventario de la colección Valverde. Presentó una baja médica al día siguiente y solicitó su jubilación anticipada unas semanas después. Los tomos de esa colección privada fueron trasladados a una bóveda blindada en el nivel más profundo del archivo central. Ningún otro archivista ha recibido autorización para revisar esa colección en solitario durante la noche. Los pocos que han ingresado a esa bóveda afirman que, incluso con la luz encendida y a plena luz del día, se puede escuchar un murmullo constante y tenue que proviene de los estantes superiores, como si cientos de páginas estuvieran esperando pacientemente a ser abiertas una vez más. Estos tres casos nos llevan a una reflexión inevitable sobre la naturaleza de los lugares donde guardamos la historia escrita. Solemos pensar que los libros son objetos inanimados, meras combinaciones de papel, tinta y pegamento que almacenan información de manera pasiva. Sin embargo, quienes han pasado años en la soledad de los archivos antiguos saben que las palabras escritas con gran pasión, dolor o devoción no se apagan fácilmente. El papel absorbe el tiempo. Las cubiertas de piel conservan recuerdos. Y en la quietud profunda de la noche, cuando el ruido del mundo moderno se apaga, ese conocimiento acumulado parece cobrar una forma de vida propia. Tal vez los susurros que escuchan los bibliotecarios no sean más que los ecos de miles de mentes humanas que intentan comunicarse desde el pasado, atrapadas para siempre entre las páginas de los libros que alguna vez amaron o temieron. O tal vez, la explicación sea mucho más oscura. Tal vez existan fuerzas antiguas que descubrieron en la madera y el papel el recipiente perfecto para esconderse del mundo, esperando en silencio a que un caminante nocturno cometa el error de prestarles atención. La próxima vez que visites una biblioteca antigua y camines por un pasillo solitario entre estanterías altas, presta atención al ambiente. Si sientes que la temperatura baja de forma repentina, si percibes un aroma a polvo o cera que no puedes explicar, o si escuchas un roce suave entre las páginas de un tomo cerrado, no intentes investigar. No te detengas a buscar la fuente del sonido. Camina despacio hacia la salida y recuerda que algunos secretos no están buscando ser leídos. Solo están esperando la oportunidad de ser escuchados. Si esta narración te ha atrapado y deseas seguir descubriendo los misterios más oscuros que se esconden en la noche, asegúrate de suscribirte a este canal. Al suscribirte y activar la campana de notificaciones, te aseguras de no perderte ninguno de nuestros próximos relatos inmersivos sobre eventos reales e inexplicables. Además, me gustaría mucho conocer tu experiencia. ¿Alguna vez has sentido una presencia extraña o has escuchado ruidos inexplicables mientras te encontrabas en una biblioteca antigua, un museo o un alojamiento histórico? Deja tu historia en los comentarios. Leo cada una de sus experiencias para traer los mejores casos en nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en esta travesía por las sombras del conocimiento. Nos encontramos muy pronto en el próximo relato nocturno. Que tengas una noche tranquila, si es que el silencio te lo permite.